Don Alejandro Topete del Valle fue un historiador, escritor y académico mexicano nacido en Aguascalientes el 17 de junio de 1908. Desempeñó muchos puestos en el gobierno y fue miembro de una gran cantidad de asociaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas llegamos a asociarlo siempre como el cronista vitalicio de la ciudad de Aguascalientes. Murió en el año de 1999, en la Plaza Patria, el corazón de esta tierra a quien tanto amó. Vayamos con su hija, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, quien nos platicará un poco más sobre don Alejandro. El día de hoy me toca hablar de un personaje al que amo, admiro, quiero y tengo todo lo que soy gracias a él, que es mi padre Alejandro Topete del Valle. Mi papá fue un personaje que desde muy joven él tuvo que dejar sus estudios porque quedaron huérfanos. Entonces, como era el mayor de los hermanos, pues para apoyar a la familia, entonces se metió a trabajar en el gobierno y además dando clases en lo que fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que era el Instituto de Ciencias y Tecnología. Mi papá fue maestro de esta institución durante 50 años, mínimo, y dejó de dar clase porque empezó a perder su oído, entonces fue lo que lo hizo realmente ya dejar. Pero mi papá tiene muchas investigaciones sobre esta ciudad, sobre este estado, y que además fue pues empírico totalmente. Fue empírico, pero le apasionó la historia durante toda su vida, toda su vida. Y aquí les voy a platicar un poco realmente de algo, ¿verdad?, de lo que él escribió. Y escogí realmente, bueno, que es Guía para visitar la ciudad y el estado, que realmente es muy grande para ser una guía y es muy corta para hacer historia, pero hay una cantidad aquí de datos históricos que contiene este libro, porque viene mucho sobre el nacimiento de la feria, obviamente sobre el nacimiento de este estado, el por qué empieza a nacer aquí pues esta comunidad, porque resulta que como Aguascalientes estaba en el Camino de la Plata, que era el camino de Zacatecas hacia la Ciudad de México, y cada 40 kilómetros, era lo que comentaba mi papá, tenían que hacer como un alto a las carrozas y todo, porque pues tenían que descansar los animales, las personas que venían ya con la plata cargando desde Zacatecas. Y como pues aquí se les hacía ya de noche, tenían que parar, y fue como Juan de Tolosa empieza a fundar esta ciudad. Este otro libro, que fue editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a un año cuando él muere, cuando el doctor Antonio Avilés Storer era rector, y el licenciado Héctor de León fue el que recopiló esto que mi papá dejó aquí en la universidad. Se intitula Páginas Sueltas, porque aquí está mucho escrito sobre el nacimiento de esta institución desde que comenzó y cómo fue que se fue creando como instituto y posteriormente, bueno, como universidad. Pero también habla mucho sobre la educación aquí en Aguascalientes, sobre estas religiosas que se vinieron a instituir aquí a este estado. Por ejemplo, la madre Julia Navarrete y Guerrero, que crea pues a las Madres de la Inmaculada Concepción y que fundan el Colegio de la Paz, y también de otras religiosas que se vienen aquí y que crean colegios para la educación, sobre todo de las señoritas. Pero es muy interesante porque aquí habla de los personajes que tuvieron que ver con lo que somos.
y con lo que hay ahorita en lo que tenemos ahorita en este estado. Este otro libro de José Guadalupe Posada, que también es editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, esto es una hermosura porque curiosamente Jean Charlotte, que fue un grabador norteamericano pero vivía en Hawái, muy amigo de Anita Brenner, y Anita Brenner, muy amiga de mi papá, de Alejandro Topete. Anita, cuando tenía problemas, que ella tenía su rancho en donde ahorita es La Barranca, entonces mi papá fungía ahí como medio su abogado y le aconsejaba qué hacer a Anita Brenner. Pero entonces en un momento Anita le comenta a mi papá que Jean Charlotte descubrió a un gran personaje grabador que era oriundo de aquí de Aguascalientes, que fue José Guadalupe Posada. En ese momento mi papá, que la curiosidad no le faltaba, inmediatamente, o sea, sabía quién había sido, pero no sabía realmente la importancia que había tenido José Guadalupe Posada, que además fue un crítico social, Posada. Entonces mi papá se dedicó a ir a los archivos, inclusive viajó a archivos, a iglesias, para ver los archivos de las iglesias, para encontrar todos los antepasados de José Guadalupe Posada. Y posteriormente, pues empieza a recopilar algo de lo que pudo haber encontrado de los originales de Posada para guardarlos y rescatarlos. Y curiosamente, como en algún momento lo dijo Carlos Monsiváis, que me tocó a mí escucharlo en el Museo Posada precisamente, dice, el biógrafo de José Guadalupe Posada es de esta ciudad, de Aguascalientes, Alejandro Topete del Valle. Realmente no puedo hablar de todo lo que yo quisiera por falta de tiempo, pero mi papá, o sea, Alejandro Topete, fue maestro toda su vida de las generaciones que ahorita pues todavía seguimos aquí en Aguascalientes. Él trabajó mucho tiempo también en el gobierno apoyando al turismo, siendo secretario particular de varios gobernadores. También, por ejemplo, a él también le tocó trabajar con Edmundo Gámez Orozco. Y obviamente en alguna ocasión cuando encontró allí en una, pues como en una bodega abandonados una cantidad de papeles, y trabajaba él en el gobierno, le pidió permiso porque los iban a quemar. Y bueno, para mi papá eso era algo sagrado. Le pide permiso al señor gobernador para que le permita poder guardar esos papeles y pues clasificarlos, ¿verdad? En esos papeles que habían desechado del Palacio Municipal y Palacio de Gobierno, allí encontró una cantidad de telegramas, de cartas, de personajes importantísimos que tuvieron que ver tanto en el gobierno desde Juárez, Porfirio Díaz y posteriormente después de la Revolución. Fue realmente una maravilla que pues haya pertenecido yo a esta familia con este padre que en cada comida realmente era una clase y de él aprendimos muchísimas cosas. Fue como el centro en que los personajes artistas o de cantantes de ópera o músicos, lo que fuera, al que buscaban era mi papá, porque realmente pues mi papá ha sido el único cronista pues así nombrado como cronista como tal. Y además curiosamente la relación que él tuvo con Víctor Sandoval fue curiosa porque los puestos que mi papá iba dejando se los dejaba a Víctor. Y luego ocupaba mi papá otro puesto y el que desocupaba se lo dejaba a Víctor Sandoval, así. Y realmente el que tuvo el lazo
de la cultura y de todo el desarrollo. El primero fue Alejandro Topete del Valle y que afortunadamente después, bueno, siguió Víctor Sandoval y esto lo dijo inclusive Salvador Gallardo Topete, mi primo hermano, íntimo amigo de Víctor Sandoval, cuando se le puso el nombre a la Biblioteca Norte de esta querida universidad. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. No me queda nada más que agradecerles por habernos acompañado en un programa más de Historia del Arte en Aguascalientes. Yo soy David Moreno Cermeño, hasta la próxima.